¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Profe, ¿cuál era la excepción de las ricas en oxígeno? En general, las arterias transportan sangre rica en oxígeno y en Sí. general en el modelo eso se va a representar con un color rojo. Ujú. La excepción son las arterias pulmonares. Gracias, profe. Perdón, sí, las arterias pulmonares. Porque las arterias pulmonares son pobres en oxígeno. Y al contrario, en el caso de las venas, en general las venas transportan sangre pobre en oxígeno. La excepción son las venas pulmonares, que transportan sangre rica en oxígeno. Entonces, el modelo es consistente o es coherente desde el punto de vista del color, pero la denominación de arteria y vena tiene una excepción, y la excepción son las que acabamos de mencionar. Profe, Sí, dígame. bueno, a mí me surgió otra duda porque si nos fijamos como en la parte superior del cuerpo, vemos que tanto arterias como venas están ramificadas hacia los dos lados del cuerpo, tanto para la Ajá. izquierda como la derecha. Pero en la parte inferior de nuestro cuerpo tenemos como un solo conducto que va, eh, claro, ahí está el revés también. Claro, porque baja, tenemos la arteria, ¿cierto? Ujú, Que va por el lado izquierdo y las venas están por el lado derecho. ujú. ¿O no es así? ¿O esto es de igual forma distribuido izquierda y derecha? Claro, yo diría que no hay una simetría o asimetría como lateral, digamos, en el sentido de que a la derecha vayan las arterias y a la izquierda vayan las venas, ¿ya? Lo que el modelo trata de representar es que se trata de un circuito cerrado. Y este circuito cerrado implica que hay eh, eh, vasos sanguíneos que trasladan la sangre desde el corazón hacia los órganos, y entonces vamos a hablar de arterias, cuando estamos mirando alguna estructura que transporta sangre del corazón al órgano, y luego hay otras estructuras que van a transportar sangre desde el órgano hacia el corazón, y eso en general, de todos los órganos, ¿ya? Y por supuesto, ese circuito de llegada y de salida no es eh, tan prístino, podríamos decir, ni tan simétrico como en esta representación. Este es un modelo que simplifica la visión del sistema circulatorio. Probablemente el camino recorrido por arterias y por venas es prácticamente el mismo, digamos, cuando entra y sale del cuerpo. No digo el mismo conducto, sino que la misma distribución en el organismo. No es que entren por la derecha y salgan por la izquierda, ¿me entiende? Esa es una manera de simplificar el modelo. Ya, profe, es que de verdad que me declaraba demasiado ignorante al respecto, entonces uno al ver estos modelos asume ciertas cosas que gracias a su guiada podemos entenderla de mejor forma. Por eso a De veces acuerdo. uno queda medio cojo con ciertas cosas al verlas solito. Está bien, está bien. Sí, de eso, digamos, de eso se trata en parte, ¿no? Como de poder irse enfrentando a las preguntas y tratar de responderlas con compañeros, con el profesor. Ese es el ejercicio en el que estamos. Eh, bueno, y justamente en ese sentido, tener presente otro aspecto, yo diría, clave de la representación del modelo y que muchas veces persiste en las ideas, en las concepciones alternativas de nuestros estudiantes, es que en general, no solamente en el sistema circulatorio, en general, muchas veces el estudiante eh, asocia las características del modelo a las características del objeto o del fenómeno o del sistema del cual se trata. Por ejemplo, muchos estudiantes van a pensar que hay vasos sanguíneos por donde circula sangre de color rojo
y hay otros vasos sanguíneos por donde circula sangre de color azul. Esta es una idea o concepción alternativa que algunos estudiantes, especialmente los más pequeños, llegan a tener después de que se enfrentan a este tipo de representación. Porque asumen o interpretan una visión, una analogía literal, digamos, del modelo. Y el modelo lo que está mostrando es que hay una diferencia de concentración de oxígeno en la sangre, pero la sangre prácticamente es igualmente del mismo color, digamos, y sigue siendo igual carmesí, rojo carmesí. Puede ser un poco más oscura si es que es una sangre poco oxigenada, pero nunca va a ser sangre azul. Y eso es porque igualmente la sangre está compuesta con el mismo tipo de sustancias, tiene los glóbulos rojos que tienen fierro, que le dan su tonalidad, y siempre va a tener un poco de oxígeno, nunca tiene nulo oxígeno. Entonces la sangre se va a ver más o menos igual en todas partes del cuerpo. Pero el modelo enfatiza este rasgo, el rasgo que tiene que ver con la diferencia en la concentración de oxígeno, para tratar de ayudar o de facilitar la comprensión respecto de el funcionamiento del sistema circulatorio y cuál es el sentido de tener en el fondo dos circuitos, ¿no? El circuito de la ventilación pulmonar y el circuito de la irrigación del cuerpo. Y por otra parte, eso está sin duda vinculado con lo que está pasando en cada uno de los órganos, porque es una pregunta que una de ustedes tuvo al principio de la clase o hace un rato, ¿no? ¿Dónde ocurre la respiración celular? Por supuesto que también está ocurriendo en todo este proceso, pero no aparece en la representación explícita del sistema circulatorio. Pero lo que estamos viendo en cierta manera es podríamos decir, los insumos necesarios para la respiración celular por una parte, y por otra parte estamos viendo los desechos provocados por la respiración celular. Profe, Sí. pero al hablar de respiración celular no estaríamos hablando, no es lo mismo que decir respiración pulmonar, porque yo lo asocio a la célula, a los procesos que hace la célula en sí con la respiración celular. Efectivamente, eso es lo que trataba de decirle. Lo que les decía es, el sistema circulatorio y el modelo, estaba hablando específicamente del modelo. El modelo nos muestra el sentido o la función del sistema circulatorio. En este caso, esa función tiene que ver con la distribución de la sangre en todo el cuerpo, pero no solo eso, sino que fundamentalmente con la capacidad de oxigenar la sangre. ¿Pero por qué es necesario oxigenarla? Es necesario oxigenarla porque en alguna parte del cuerpo el oxígeno se utiliza, ¿no? ¿Y dónde se utiliza el oxígeno? ¿Dónde diría usted que se utiliza? ¿Algún compañero o compañera? ¿Alguna sugerencia? ¿Dónde se utiliza el oxígeno? Daisy dice, en las células, efectivamente. O sea, todo este oxígeno, por ejemplo, que estamos absorbiendo aquí ahora en los pulmones, en la simulación, vuelve al corazón, el corazón va a volver a empujar esta sangre oxigenada al resto del cuerpo, a todos los órganos del cuerpo. Esta sangre oxigenada, por ejemplo, va a ingresar al intestino, pero resulta que esta sangre oxigenada ahora perdió su oxígeno porque se transformó, cambió de color, ¿se fijan? Eso significa, desde el punto de vista del modelo, que perdió el oxígeno que llevaba, o parte del oxígeno que llevaba. ¿Dónde lo perdió? En las células de los intestinos, en este caso. Es decir, en los procesos basales que las células del intestino realizan. Y ahí es donde está ocurriendo la respiración celular. Así que, por eso les digo, desde el punto de vista de la representación, no estamos viendo la respiración celular. Eso está ocurriendo en cada una de las células, como bien dice su compañera. Pero el modelo sí está relacionado con la respiración celular, porque estamos visualizando el transporte de oxígeno hacia los órganos. Ese oxígeno va a ser utilizado por los órganos, y los órganos van a producir o van a generar material de desecho, dentro de los cuales se encuentra el dióxido de carbono, que también es transportado por el sistema circulatorio, y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, este cambio de color, de rojo a azul en el modelo,
nos está diciendo algo pasó en los órganos. Fíjense que el cambio de rojo a azul no solo pasa en el corazón, en el pulmón. En el pulmón ya sabemos que ocurre el intercambio gaseoso. Pero no solo ocurre ahí, también ocurre en cada uno de los órganos. ¿Y por qué está pasando eso? Está llegando sangre oxigenada al hígado y está saliendo sangre con poco oxígeno del hígado. Está llegando sangre oxigenada al riñón y está saliendo sangre con poco oxígeno del riñón. Lo mismo en el tronco, en las piernas, en el cerebro, en todas partes. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con el tema del azúcar. Dígame. Hay una pregunta donde dice, ¿dónde ingresa el azúcar al cuerpo? Ajá. Y después dice, ¿dónde entra a la sangre? Mm. Ya, ¿dónde entra al cuerpo debiese ser por la boca, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y donde ingresa la sangre sería el intestino, porque del experimento es la parte donde tiene más alta el azúcar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien o Sí, no está bien? sí, me parece que está bien. Efectivamente. Me parece que eso es la tercera parte de la guía, ¿cierto? Sí. Estoy buscando otro taller, otro grupo que haya avanzado más. Pero efectivamente, cuando abordamos esa pregunta, no mirando ya el oxígeno, porque hasta ahora hemos hablado del oxígeno, ¿cierto? Que ingresa a través de los pulmones, es transportado por la sangre, empujado por el corazón a todo el resto del cuerpo. Y es utilizado por las células para sus procesos metabólicos. Utilizan el oxígeno, por lo tanto la sangre se desoxigena, ¿ya? Pero cuando hablamos del azúcar, estamos hablando de otro nutriente, o de un nutriente. Y de nuevo, ese nutriente va a ser utilizado por las células para realizar sus procesos metabólicos, para obtener energía. Si el oxígeno entra por los pulmones, a través de la ventilación pulmonar, como bien dice usted, el azúcar ingresa a través del sistema digestivo, por la boca y el tracto digestivo, y luego, por supuesto, a través del proceso de digestión. Porque el azúcar no somos, digamos, plantas, por lo tanto no podemos producirla por nosotros mismos. No somos seres autótrofos. Las plantas producen el azúcar en las hojas, en la fotosíntesis, pero los animales no tenemos esa capacidad, por lo tanto tenemos que obtener azúcar y nutrientes desde otros organismos. Así que efectivamente eso lo hacemos en la digestión. Comemos alimentos que tienen aportes nutricionales que absorbemos a través del intestino. ¿Qué significa absorber un nutriente? ¿Cómo lo dirían ustedes? Cuando recibimos ese nutriente y nuestro cuerpo lo distribuye, porque por ejemplo la sangre saca los nutrientes, ¿cierto?, de lo que nosotros comemos y se desecha después todo lo que no nos sirve. Perfecto, efectivamente. Y ese proceso de absorción va a ocurrir desde la célula del intestino hacia los capilares sanguíneos que envuelven el intestino. De la misma manera en que difunden las moléculas de oxígeno o las moléculas de dióxido de carbono en el caso de la ventilación pulmonar, las moléculas complejas que son los nutrientes van a ser absorbidos por las células del intestino, algunas de ellas van a ser transformadas, van a ser simplificadas, y una vez que sean suficientemente simplificadas por esas células, van a incorporarse al flujo sanguíneo para ser distribuidas a todo el cuerpo. Y cuando son distribuidas a todo el cuerpo, nuevamente ingresan o se hacen parte de los procesos de las células de todos los órganos, para formar parte justamente de lo que ya hemos llamado antes la respiración celular. Lo que va a pasar ahí en la respiración celular es que justamente necesitamos hacer procesos, producir cosas en las células. Y para producir cosas, las células tienen dos cosas. Tienen un combustible, básicamente glucosa, y tienen un comburente, básicamente oxígeno. Entonces, queman la glucosa para obtener energía. De la misma manera que nosotros hacemos un fuego, ¿cierto? Las células hacen un proceso químico análogo. Y liberan la energía contenida en la glucosa mediante el consumo de oxígeno.
Profe, Sí, cuando uno tiene, o sea, cuando una persona tiene leucemia, ¿qué es lo que le falta a la sangre? no podría asegurarlo con énfasis, pero me parece que tiene que ver con una malfunción de los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos, recuerden que se producen en la médula ósea. Entonces, me parece que la leucemia es un problema, digamos, de tipo cancerígeno en la médula de los huesos. Pero estoy, digamos, haciendo una descripción muy general que requiere revisión. Así es que le pediría que haga de todos modos el ejercicio de fundamentar mejor esa respuesta, ¿ya? Ya, profe, gracias. Profesor, y hay diferentes tipos de leucemia. Recuerdo que lo leí hace bastante tiempo. Sí, sin duda. Bueno, claro, Sí. cuando uno profundiza justamente en el funcionamiento de todas y cada una de las estructuras del cuerpo y sus problemas fisiológicos, problemas de salud generalizados, hay una complejidad muy, muy alta. Así es que, claro, este tipo de preguntas hay que mirarlas con mucho cuidado y ir a revisar una fuente bien informada y tratar de leer con el mayor detalle posible para tener una mejor comprensión. Pero solamente le diría que recuerden que los glóbulos blancos también se llaman leucocitos, y de ahí la leucemia. Bueno, algunas preguntas ya las habíamos revisado en esta última parte, de la segunda parte de la guía, que tiene que ver con la diferencia entre arterias pulmonares, la concentración de oxígeno en las arterias pulmonares versus el resto de las arterias del cuerpo, y lo mismo en el caso de las venas pulmonares y las venas del resto de las venas del cuerpo, algo que ya lo describimos a partir del modelo y el cuidado que hay que tener, ¿cierto? La parte final del trabajo justamente apunta a reconocer cuáles son algunas de las principales sustancias que están presentes en la sangre, que son transportadas por la sangre, y aquí efectivamente aparecen los glóbulos rojos, que son estas pequeñas células redondas, ¿cierto?, que transportan el oxígeno y que habitualmente son de color rojo, son más rojos en la medida en que más oxígeno transportan. La capacidad de transporte de oxígeno que tienen está asociado a las moléculas de fierro que tienen los glóbulos rojos, a los cuales se adhiere el oxígeno. Junto con glóbulos rojos encontramos estos glóbulos blancos, que son más grandes en tamaño y que tienen esta capacidad de protegernos de algunas infecciones o enfermedades que puedan invadir el cuerpo. Y también otro tipo de estructura, que son las plaquetas, cuya principal función, ¿cierto?, es recomponer o reconstituir tejido roto, especialmente a través de hemorragias que se dan con el ambiente externo, cuando se corta la piel. Una vez que miramos esa composición general de la sangre, por supuesto, la mayor parte de la sangre es agua. El agua fundamentalmente es lo que está transportando todas estas sustancias, pero es agua mezclada con un montón de pequeñas células y nutrientes y otro tipo de moléculas. Y luego entonces justamente lo que podemos ver es qué otro tipo de elementos podemos encontrar en la sangre, y allí ya conocíamos la funcionalidad de analizar la composición tomando muestras, no solo mirando el oxígeno y el dióxido de carbono, sino que también, por ejemplo, la cantidad de azúcar y la cantidad de urea que uno puede encontrar en la sangre. Y esto justamente nos lleva a la pregunta que su compañera estaba haciendo, ¿qué es lo que pasa con la sangre, ¿no? Perdón, con el azúcar, que está puesta aquí como un ejemplo de un nutriente. Por supuesto hay otros nutrientes, pero el azúcar es un nutriente importante, uno de los nutrientes esenciales del organismo, que, como bien sabemos, ingresa al cuerpo mediante el proceso de digestión, es decir, a través del consumo de alimentos.
Los alimentos son digeridos, ya lo sabemos, y son especialmente absorbidos por el cuerpo en los intestinos. ¿Mediante qué proceso? Bueno, la descomposición química, mecánica primero y química también, de sus componentes más básicos, que son justamente lo que llamamos nutrientes, que van a ser incorporados al material celular de las células especializadas alrededor de las paredes del intestino, y desde esas células ya comienzan otros procesos de transformación que los van a llevar al espacio entre las células y a los capilares sanguíneos. Todo ese material que viene de afuera, que son considerados nutrientes por el cuerpo, ingresan al torrente sanguíneo. Uno de ellos es el azúcar. ¿Dónde entonces ingresa el azúcar? Como bien dice aquí este grupo, el grupo 4, déjenme ver, no vi quiénes eran los autores de este trabajo. María Faúndez, Javier Geria, Nicole Mardones, Pía Valderrama, dicen muy bien que el azúcar ingresa por la alimentación y luego es absorbida en los intestinos para pasar a la sangre. Cuando decimos que es absorbida, lo que estamos diciendo justamente es que ingresa al cuerpo, ingresa en este caso al torrente sanguíneo. ¿A dónde es removida el azúcar de la sangre? Sus compañeros anotan al pasar de la arteria a la vena. ¿Y cómo lo pueden saber? Porque después de pasar por los órganos, baja la concentración de azúcar en sangre. ¿Qué les parecen estas respuestas? ¿Es removida la sangre cuando pasa de la arteria a la vena? ¿Alguna sugerencia? ¿Están de acuerdo con lo que plantean sus compañeros? ¿Alguien dijo algo? No escuché. Profe, ¿Sí? según lo que usted explicó delante, la sangre recién solamente es removida el azúcar de la sangre cuando nosotros desechamos el azúcar, o sea, sería casi al final del proceso que da vuelta la sangre, o sea, en realidad tenemos sangre como por harto rato en el cuerpo, creo yo, y luego hasta que la desechamos del cuerpo, ¿o no? Pero usted diría que el azúcar ingresa al cuerpo y después la desechamos y no hacemos nada con el azúcar. ¿O sí Sí, hacemos pues algo con ella? se le sacan los nutrientes y lo que no Digamos sirve que, se desecha. Profe, en ese sentido digamos sería que, cuando utilizo, porque el azúcar finalmente es la que te entrega el ATP, por la energía. Entonces finalmente cuando se hace ese proceso de utilización de la energía es cuando disminuye eso, sí, la glucosa por el azúcar. de acuerdo, muy bien, claro, la cuestión, digamos, la clave, a propósito de lo que decía su compañera antes, la clave es ¿dónde finaliza el ciclo del azúcar o el proceso del azúcar? Finaliza cuando la desechamos, pero si la desechamos quiere decir que nunca utilizamos azúcar en el cuerpo, y allí hay que poner atención a otra cosa. El azúcar en sí misma es un nutriente. No es que le saquemos nutrientes al azúcar, digamos. Cuando hablemos de azúcar pensemos más bien en glucosa, que es la molécula más característica. Pero hay distintos tipos de glucosas también, o de glúcidos. Hay muchos tipos de nutrientes, pero uno de ellos es la glucosa. Y cuando el cuerpo absorbe glucosa, la transporta en la sangre hasta, digamos, el final del proceso, como decía su compañera. ¿Cuál es el final del proceso? Como usted ahora dice, efectivamente, es cuando utilizamos esa molécula para obtener energía. ¿Para qué? Para que ocurran los procesos que los órganos realizan. Pero esos procesos que los órganos realizan dependen de sus células, de que sus células estén funcionando y estén realizando los procesos metabólicos básicos que le dan integridad y que le dan funcionalidad. Así es que el final del proceso del azúcar es cuando sale de la sangre, ¿cierto? Es removida de la sangre, dice ahí, para ser utilizada por el organismo. ¿Cuándo es utilizada? En todas y cada una de las células del organismo. ¿Para qué? Para obtener energía. Básicamente, como les dije hace un rato,
quemando el azúcar, es decir, combinándola con oxígeno. ¿Y dónde estaba el oxígeno? Bueno, también en la sangre, ¿no? Lo absorbimos a través de la ventilación pulmonar, etcétera, se trasladó por la sangre y luego el oxígeno inunda todos los órganos, todos los tejidos, todas las células. Por lo tanto, las células tienen a disposición azúcar y otros nutrientes que son transportados por la sangre, y oxígeno que también es transportado por la sangre. Así es que en cada uno de los órganos del cuerpo, podemos decir, el azúcar es removida, porque sale de la sangre y pasa a ser parte de los procesos básicos de las células. En ese sentido, yo diría que sus compañeros que respondieron aquí están en lo cierto, porque se basaron justamente en la comparación de la concentración de azúcar en la sangre después de pasar por cada uno de los órganos. ¿Se fijan? Sin embargo, me parece que la descripción de dónde es removida la sangre es un poco confundente, o invita a confusión, porque no es que la sangre pase de una arteria a una vena de manera automática. Digamos, hay un flujo continuo, hay una red continua de vasos sanguíneos. Y en algún minuto, la sangre que circula por esos vasos sanguíneos tiene más oxígeno y en otros momentos tiene menos oxígeno. Y entonces en algún minuto la sangre fluye hacia los órganos y en otro segundo, digamos, en otra sección del mismo tubo, fluye hacia el corazón, desde el órgano hacia el corazón. Y en ese proceso, al atravesar el órgano, entonces el oxígeno fue liberado, fue difundido hacia las células, y el azúcar, la glucosa, los nutrientes también difundieron desde los capilares a las células. Así es que es en los órganos del cuerpo donde el azúcar es removida de la sangre. Y eso efectivamente lo vemos porque cambia notablemente la concentración de azúcar en la sangre cuando comparamos lo que ocurre antes y después de pasar por un órgano. Profe, ¿Sí? yo soy de ese grupo, nosotros hicimos igual, a lo mejor, claro, no estuvo bien planteada la respuesta, pero hicimos todo el proceso de ir sacando sangre de antes y de después y ver las mediciones del azúcar o en este caso de la glucosa en la sangre, y claro, bajaban de pasar de la parte se supone oxigenada, que es lo rojito en este simulador a lo azul, ahí es donde bajaba, por eso que a lo mejor la respuesta estuvo mal planteada, a lo mejor literal, pero es como que eso fue lo que, ahora que le pongo atención a lo que está hablando, es eso, o sea, nosotros igual hicimos esa muestra junto con el simulador, de tomar una muestra de sangre antes de que pasara por el órgano y después de pasar por el órgano, y ahí vimos que había una baja en el azúcar después de pasar por el órgano. Exacto, estupendo. Sí, está bien, justamente yo sugeriría ahí reformular la respuesta para que sea más clara, ¿no? Más nítida, pero ustedes se basaron justamente en la comparación que podemos hacer midiendo en este simulador. Esa es la ventaja de hacer la guía, digamos, usando el dispositivo, usando el recurso, porque no se trata, de nuevo, de que sepamos ya de antemano cuál es la respuesta, sino que podamos llegar a una respuesta explorando, en este caso, explorando con un modelo digital, pero no deja de ser instructivo en ese sentido. Y justamente lo que vamos a hacer es explorar qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la concentración de azúcar en la sangre antes de que pase por el riñón izquierdo. Vemos la cantidad de azúcar, aquí en sugar, ¿cierto? 120 miligramos por decilitro. Parece un número alto, no sabemos en realidad si lo será, pero comparemos qué es lo que pasa cuando sale del riñón. Y vemos la cantidad de azúcar y es algo así como la mitad, la concentración, 63. O sea que gran parte del azúcar que ingresó al riñón se quedó en el riñón, porque si no, ¿dónde se fue? ¿Se fijan? Y ese mismo ejercicio lo podemos hacer en otro órgano, el intestino. Vemos qué pasa con la cantidad de azúcar antes, 118, y que vemos con la cantidad de azúcar después de pasar por el intestino. Aquí dice 178. ¿Qué pasó en el intestino? Se fijan, al principio 115, y después del intestino
172, aquí ocurrió algo raro, porque aquí aumentó la cantidad de azúcar. ¿Por qué aumentó la cantidad de azúcar en el intestino? O sea, en la sangre que atravesó el intestino. Porque ahí se Dijimos que absorbe. ahí, claro, ¿Qué cosa? No los escuché, se confundieron las voces. Porque desde ahí se hace una distribución del azúcar, profesora, ¿o estoy De equivocada? acuerdo, porque allí se absorbe el azúcar. En el intestino recuerden que estamos absorbiendo los nutrientes, uno de ellos es el azúcar. Así que es natural que en el intestino, como resultado de la digestión, digamos, absorbamos más azúcar de la que el intestino utiliza en su propio proceso, porque el intestino igual está utilizando azúcar para el funcionamiento de sus células. En el hígado, la cantidad de azúcar es 120, en la sangre que entra al hígado y en la sangre que sale del hígado, el azúcar es 181. Fíjense cómo el hígado, de nuevo, tiene la capacidad de generar más glucosa, producir glucosa. En el tronco inferior, ¿sí? En este caso, el hígado produce glucosa cuando es necesario. Estaba mal exponerlo como respuesta, así como que igual se puede encontrar, o sea, igual podemos obtener azúcar a partir del hígado, porque también genera glucosa. Claro, no estaría mal, por supuesto, porque lo que va a pasar es que digamos, las células del hígado y las células de cualquier órgano están consumiendo glucosa, de todos los órganos, incluso las células del intestino, las células del hígado están consumiendo glucosa para sus procesos básicos. Y eso, digamos, dentro de los procesos básicos del hígado está también producir glucosa. Entonces, tiene ambas funciones en el caso del hígado. En el caso de los intestinos no hay producción, lo que hay es absorción de glucosa. Pero las células del intestino, por supuesto, para sus procesos también están utilizando esos nutrientes para producir energía. O sea, para obtener energía para realizar esos procesos de absorción. Bueno, y el ejercicio último de la guía es exactamente el mismo, pero ahora en vez de pensar en un nutriente como es el azúcar, se propone observar lo que ocurre con una sustancia de desecho, como es la urea. Y en este caso, vamos a ver qué es lo que decía el grupo. Donde la urea entra a la sangre, en el hígado, donde la urea es removida de la sangre, en los riñones. Tendríamos que nuevamente hacer el ejercicio de ir mirando la composición de urea en la sangre para explorar una posible respuesta. Y si seguimos la idea de sus compañeros, vemos qué pasa ahora con la urea en el hígado. Al inicio hay una concentración de 14,6 en la sangre que ingresa al hígado. En la sangre que sale del hígado hay una concentración de 24,6 miligramos por decilitro. Parece ser que la urea, en cierta manera, es producida aquí en el hígado. Y si vemos otro órgano, por ejemplo el riñón, como lo habíamos visto antes, en la sangre que ingresa al riñón, 14 miligramos por decilitro. En la sangre que sale del riñón, 5 miligramos por decilitro. Parece que algo tiene que ver el riñón con sacar la urea de la sangre. Justamente porque uno de sus procesos del riñón, digamos, de sus funciones es filtrar, purificar, sacar material de desecho de la sangre. Y eso va a ir destinado al sistema excretor y luego, por supuesto, la urea va a ser desechada del cuerpo porque es una sustancia de desecho, efectivamente. Bueno, y con eso finaliza la actividad. Yo espero que, por una parte, la actividad, el hecho de haber hecho la exploración, quienes pudieron hacerla sin dificultades, y ahora el haberla revisado en conjunto, les haya dado una visión un poco más completa del funcionamiento del sistema circulatorio. Deben quedar pocos minutos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.
Profe, ¿sabe que nosotras como grupo nunca nos permitió poder llenar el cuestionario, así que lo llenamos por Drive? ¿Habrá alguna posibilidad de enviárselo o que nos habilite un cuestionario? ¿Se refiere a la guía, al taller? Sí, a la guía, que no la Sí, pudimos llenar. si es que ya lo completaron en otro documento, lo puede enviar por correo y yo lo reviso ahí. ¿Sí? ¿Me Sí, no hay podría problema. dar su correo, por favor? Claro, lo anoto aquí en el chat. Ah, ya. Gracias, profe. Profe, entonces, ¿efectivamente la urea entra en la sangre en el hígado y es removida en el riñón? Claro, efectivamente, digamos, principalmente el hígado Dígame, hijo. produce como material de desecho o como sustancia de desecho dentro de los procesos que el hígado realiza, la eliminación de urea. O digamos, la difusión de urea al torrente sanguíneo, al flujo sanguíneo, y es en los riñones donde esa urea va a ser filtrada, va a ser extraída. Profe, entonces la respuesta estaba bien. Claro, en este grupo que estábamos viendo estaría bien la Ok. respuesta. Compañera, gracias. perfecto. ¿Me dicen cuántos minutos Gracias, la quedan, por favor? chuntamos. Queda poquito, parece. 2 minutos, profe. 2 minutos y medio. Ya, muchas gracias. Bueno, quiero, para terminar entonces, si es que no hay preguntas o comentarios, bueno, sugerirles que dentro de lo posible puedan mirar un par de animaciones aquí que hay con la anatomía del corazón, donde pueden distinguir, a lo mejor con algo más de claridad, algunas de las estructuras internas del órgano. Aquí se puede apreciar con más claridad, por ejemplo, las arterias y las venas correspondientes que mencionamos antes. Estoy hablando de este dispositivo, donde se pueden nombrar o identificar cada una de las partes del corazón. Hay un par de animaciones que muestran, y que la vimos en el caso del sistema respiratorio, el proceso de intercambio gaseoso y de absorción de nutrientes, que es algo que estuvimos conversando y que también les podría resultar útil para revisar. Y para el día miércoles en la noche espero que hayan podido revisar, podido ver estos dos videos breves, son 7 minutos y medio, sobre el sistema respiratorio, ¿ya? Y con eso creo que vamos a terminar la clase de hoy día. Profe, disculpe, Dígame. la evaluación que viene ahora es para el 15 de mayo. Sí, ¿cierto? Esa evaluación individual, grupal, ¿cómo va a ser esa evaluación? Esta es una evaluación grupal. Yo les voy a indicar el miércoles, les voy a indicar cuál va a ser el instrumento. Esto es del día 5, no creo que el plazo sea hasta el 15, me parece un poco largo, pero tengo que definir el plazo para la unidad 2, o sea, para la evaluación de la unidad 2. Ah, es que como acá salió un 15, entonces por eso le preguntaba, 15 de mayo, pensé que era el 15 de mayo. Lo que pasa es que el cronograma original me parece que puede decir 15, pero, no, acá dice 15, es la sesión 15. Ah, La perdón, clase 15. ya. Y miércoles 5. O sea, este miércoles yo les voy a decir cuál es el instrumento de evaluación de la unidad 2 y cuál va a ser el plazo. Ya, y esa va a ser grupal. Claro, va a ser grupal en esta oportunidad. Ah, profesor, muchas gracias. ¿Ya?